La vida de Santa Mónica. La madre del gran San Agustín es una vida sencilla, sin muchos milagros ni maravillas, como se dan en la vida de otros santos. Su vida se puede resumir en el fiel cumplimiento de sus obligaciones como esposa, madre y viuda. Cumplió a carta cabal sus obligaciones, siendo una esposa siempre atenta a las necesidades del esposo, sin provocarlo en sus cóleras, sin contradecirlo públicamente y siempre atenta a darle gusto y hacerlo feliz. Como madre, en todo momento estuvo preocupada por sus 3 hijos, no solamente en lo material, sino especialmente en lo espiritual. Por eso sufrió tanto al ver a su hijo Agustín extraviarse del buen camino. Lo siguió por tierra y por mar. Oró día y noche durante años. Nunca se cansó de rezar y al final se cumplió la promesa que el Señor le había hecho en una visión de que lo vería cristiano católico. Cuando llegó ese momento y viendo a su hijo ya convertido y entregado al servicio de Dios, manifestó su deseo de poder morir en paz, porque ya su misión había terminado en este mundo. Su misión, es decir, la de salvar a su hijo extraviado, y no solamente a él, también con sus modales humildes y sencillos, pudo ver convertida a su suegra, a su esposo Patricio, a sus empleadas domésticas y a sus otros 2 hijos. Esa fue su misión y la cumplió con trabajo, oraciones y sacrificios. Todos los historiadores la consideran una mujer inteligente, sensible, decidida y segura de sí misma. No solo se preocupó de su familia, sino de todos los que la rodeaban, empezando por los amigos y discípulos de su hijo Agustín. Por eso, el santo habla con frecuencia en sus escritos de nuestra madre. Mónica era la madre de todos, a todos atendía como sierva y a todos ayudaba espiritualmente con sus consejos. La Iglesia la considera como modelo de las madres cristianas, especialmente de las que tienen que orar y llorar por algún familiar extraviado. Santa Mónica nació en el año 331 en Tagaste, pequeña ciudad del norte del África que actualmente se llama Soc Aras, en Argelia, a unos 80 kilómetros de Hipona y 35 kilómetros de la frontera con Túnez. El pueblo, que en tiempos de San Agustín tenía unos 35,000 habitantes, en la actualidad tiene 160,000 habitantes. Está rodeado de viñedos, extensos campos de cereales, tupidos bosques de madera para la construcción y pequeños centros mineros. Es en nuestros días un centro comercial importante, pertenece al departamento de Annaba, uno de los 31 departamentos en que está dividida Argelia. Allí se encuentran todavía las ruinas de la antigua Tagaste, que tantos recuerdos encierran sobre la vida de San Agustín y de Santa Mónica. Según algunos historiadores, la madre de Santa Mónica se llamaba Facunda o Facundia. Mónica recibió la semilla de la fe de su anciana abuela y de sus padres, que eran cristianos y se habían mantenido fieles a la Iglesia durante la persecución de los donatistas. En una época en que los herejes seguidores de Donato eran prácticamente dueños de Tagaste, pues la mayoría eran donatistas. Sus padres encomendaron su cuidado a una anciana empleada de la casa, que era muy estricta en sus costumbres y que supo corregirla en sus defectos. Cuenta el mismo Agustín. Ni ella misma ensalzaba tanto la diligencia de su madre en educarla, cuanto la de una decrépita sirvienta que había llevado a su padre, siendo niño, a la espalda, al modo como suelen hoy llevarlos las mujeres ya mayores a la espalda. Por esta razón y por su ancianidad y óptimas costumbres, era muy honrada de los señores en aquella cristiana casa, razón por la cual tenía ella misma mucho cuidado de las señoritas hijas que le habían encomendado, siendo en reprimirlas cuando era menester, vehemente con santa severidad y muy prudente en enseñarles,
porque fuera de aquellas horas en que comían muy moderadamente a la mesa de sus padres, aunque se abrazasen de sed, ni aun agua les dejaba beber, precaviendo con esto una mala costumbre y añadiendo este saludable aviso: ahora bebéis agua porque no podéis beber vino, mas cuando estéis casada y seáis dueñas de la bodega y despensa, no os tirará el agua y prevalecerá la costumbre de beber. Y con este modo de mandar y autoridad que tenía para imponerse, refrenaba el apetito en aquella tierna edad y ajustaba la sed de aquellas niñas a la norma de la honestidad para que no les agradase lo que no les convenía. Y sin embargo, me contaba tu sierva a mí, su hijo, que el gusto por el vino llegó a penetrar en mi madre de una manera solapada, cuando sus padres, considerándola una muchacha moderada, la mandaban a sacar vino del tonel. Ella, después de sumergir el jarro por la parte superior de éste, antes de echar el vino en la botella, sorbía un poquito con la punta de los labios y no tomaba más porque sentía repugnancia del vino. Evidentemente no hacía este gesto incitada por la pasión del vino, sino más bien por esa libertad excesiva propia de la edad que hierve de impulsos juguetones y que en la infancia suelen ser reprimidos por la gente adulta. Sucedió, pues, que añadiendo cada día un poquito más a lo poquito de los anteriores, vino a caer en aquella costumbre hasta el punto de llegar a beber con verdadera avidez las copitas casi llenas. ¿Qué remedio podía aplicarse y que fuera eficaz contra una enfermedad oculta? Si tu medicina, Señor, no vigilara sobre nosotros, ¿qué es lo que hiciste entonces, Dios mío? ¿Con qué la curaste? ¿Con qué la sanaste? ¿No es cierto que te valiste de otra alma que le diera una reprimenda dura y aguda como el bisturí de un médico, sacando de tus reservas ocultas, y de un solo golpe operaste aquella gangrena? Cierto día, entre ella y la criada que solía acompañarla a la bodega, riñeron, como sucedía cuando estaban solas, y la criada le echó en cara su vicio, calificándola con el ofensivo insulto de borrachina. Herida en lo más hondo por esta injuria, reflexionó en la fealdad de su vicio. Lo reprobó al instante y se libró de él, al igual que los amigos corrompen con sus adulaciones. Los enemigos nos corrigen insultando, lo que aquella criada pretendió hacer en su arrebato de cólera con la señorita fue exasperarla, no curarla. Por eso la injurió en privado y lo hizo en privado porque así le sorprendieron las circunstancias de lugar y tiempo, o para evitarse complicaciones personales por haber denunciado este vicio tan tarde. Mi madre fue educada en la modestia y en la sobriedad, y estuvo sujeta más por ti a sus padres que por sus padres a ti. Mónica fue educada en las buenas costumbres y destacó en ella la compasión por los pobres. Dice Agustín, hacía tantas limosnas que era la obsequiosa servidora de tus santos, que ni un solo día se olvidaba de presentar su ofrenda ante tu altar. Su bautismo tuvo lugar probablemente a los 17 años, según era costumbre en la Iglesia Católica de África, pues los bautizados recibían una preparación de 2 o 3 años llamada catecumenado. Esta etapa se iniciaba con los ritos de la asignación de la cruz en la frente, el exorcismo con la imposición de manos para expulsar al demonio y la gustación de la sal, símbolo de la incorrupción o resurrección futura. Los catecúmenos podían asistir en la iglesia a la liturgia de la palabra, pero no al rito de la consagración y demás partes de la misa. Seguramente muy pronto sus padres desearon lo mejor para ella y pensaron en un buen matrimonio. En esos tiempos, los padres eran los que arreglaban el asunto. Escogieron un joven pagano. ¿Por qué, siendo ellos católicos? Quizá no encontraron un buen católico de su categoría social. No olvidemos que Agustín dice: mi propia ciudad natal pertenecía entera al partido de Donato y se convirtió a la unidad católica por temor a las leyes imperiales.
Quizás prefirieron un buen pagano a un mal católico. El escogido se llamaba Patricio y era un pequeño burgués de escasos recursos que pertenecía al consejo municipal. Según los historiadores, ella tendría unos 22 años y él le doblaba la edad. Ya era un hombre hecho y derecho, importante en el pueblo para pertenecer al consejo municipal, un hombre trabajador que si no se había casado todavía, ya habría tenido muchas experiencias sexuales, como demostró después con sus infidelidades. Seguramente adoraba a Júpiter, el padre de los dioses de la mitología romana. San Agustín dice de él: era un hombre sumamente cariñoso, pero también extremadamente colérico. Mónica supo sobrellevarlo y nunca darle motivo para pelear. Él la llegó a querer y nunca le levantó la mano. Ella era su humilde servidora, como era la norma de las esposas en aquel tiempo, y le servía con amor. Por eso se hizo querer de su esposo y hasta de su suegra, que al principio no la miraba con buenos ojos. Patricio supo reconocer sus virtudes y le dejaba campo libre en la educación cristiana de sus hijos. Él se preocupaba fundamentalmente del trabajo y ella de la casa, de las empleadas y de los hijos. Agustín dice sobre ella: tan pronto como llegó a la plenitud de la edad núbil, se le dio un marido al que sirvió como a su señor. Efesios 5:22. Se esforzó en ganarlo para ti, hablándole de ti con el lenguaje de las buenas costumbres. Con ellas la iba embelleciendo y haciéndola amable y admirable a los ojos del marido. Toleró los ultrajes de sus infidelidades conyugales hasta el punto de no tener en este aspecto la más mínima discusión con él. Esperaba que tu misericordia descendiera sobre él. La castidad conyugal vendría como consecuencia de su fe en ti. Consciente de ello, mi madre había aprendido a no contrariarle cuando estaba con ira, no solo con los hechos, sino ni siquiera con la palabra, pero al verlo tranquilo, aprovechaba la oportunidad para hacerle ver su comportamiento cuando su irritación se había pasado de la raya. Las amigas, conociendo la ferocidad del marido de Mónica, estaban realmente maravilladas de que jamás se había oído el más pequeño rumor de que Patricio la hubiese pegado, ni de desvenencias domésticas que hubieran degenerado en líos ni por una sola vez. Cuando en confianza le pedían una explicación de este hecho, ella les indicaba su modo de proceder. Las que ponían en práctica este método le quedaban agradecidas tras la experiencia. Las que no tomaban su consejo seguían sufriendo malos tratos. Su suegra se mostró irritada con ella, sobre todo en la época que siguió a su casamiento, debido a los chismes de unas malas criadas, pero logró hacerse acreedora de sus respetos mediante su afabilidad y su continua tolerancia y mansedumbre. Se granjeó su simpatía de tal modo que ella misma denunció a su hijo que eran las lenguas intrigantes de las criadas las que perturbaban la paz doméstica entre nuera y suegra. Así que después que él, sea por obediencia a su madre, sea para proteger el orden familiar y la armonía de los suyos, azotó a las criadas. Esta aseguró que este era el premio que podía esperar de ella, quien bajo el pretexto de conseguir sus favores hablase mal de su nuera. Nadie se atrevió en lo sucesivo a andar con chismorreos. Las dos vivieron en franca y suave armonía digna de narrarse. A esta tu buena sierva, en cuyas entrañas me creaste, Dios mío y misericordia mía, le habías regalado también este hermoso don siempre que le era posible. Se las ingeniaba para poner en juego sus habilidades pacificadoras entre cualquier tipo de personas que estuvieran en discordia. De la cantidad de reclamos ásperos que suele respirar el desacuerdo tenso y desagradable cuando afloran los odios fuertes por medio de un lenguaje lleno de amargura. Mi madre no refería de una parte a la otra, sino lo que sirviera para reconciliarlas a ambas. Este bien no me pareciera tan grande si yo no tuviera la triste experiencia de tantas personas
que por no sé qué horrible contagio de pecado que se ha extendido ahora por todas partes, no solo van a contar a los que están peleados lo que dijeron sus enemigos, sino que además añaden por su cuenta cosas que éstos no dijeron, cuando al contrario creo que un hombre que se califica de humano debería estimar como poca cosa limitarse simplemente a no fomentar ni aumentar las enemistades humanas, sino que debe tratar de eliminarlas mediante palabras de comprensión. Así lo hacía mi madre, se lo habías enseñado tú, maestro interior, en la escuela de su corazón. Mónica tuvo 3 hijos, Agustín, Navigio y Perpetua. De los 3 se preocupó como buena madre, educándolos en la fe cristiana. De Navigio y Perpetua sabemos poco. Perpetua se casó y al quedar viuda, Agustín la nombró abadesa del convento de religiosas que había fundado. Navigio era tímido, inteligente y enfermizo. Nunca dio problemas especiales a sus padres. Siguió a Agustín por algunos lugares. Se casó y tuvo varios hijos. San Posidio en su vida de San Agustín dice, dentro de su casa, Palacio Episcopal de Hipona, nunca permitió la familiaridad y la permanencia de ninguna mujer, ni siquiera de su hermana carnal, que viuda y consagrada al Señor durante mucho tiempo hasta la muerte, fue superiora de las siervas de Dios. El mismo rigor observó con sus sobrinas también religiosas. Sabemos que tuvo un sobrino clérigo que vivía con él en Hipona, llamado Patricio. La labor callada y llorante de Mónica consiguió que poco a poco Perpetua, Navigio y sus hijos se entregaran al Señor. Dice Agustín que en su niñez, cuando cayó enfermo, creía yo, creía ella y creía toda la casa, excepto mi padre. Es decir, que Mónica había conseguido la conversión de toda su casa, incluidas las empleadas, excepto el esposo. Y continúa Agustín. Cierto día fui presa repentinamente de un dolor de estómago que me abrazaba, oclusión intestinal, y me puso en trance de muerte. Solicité de mi madre y de la madre de todos nosotros, tu iglesia, el bautismo de tu Cristo, mi Dios y Señor. Túrbose mi madre carnal, porque me paría con más amor en su casto corazón en tu fe para la vida eterna. Y ya había cuidado presurosa de que se me iniciase y purificase con los sacramentos de la salud, cuando he aquí que comencé a mejorar. Difirióse en vista de ellos mi purificación, el bautismo, juzgando que sería imposible que, si vivía, no me volviese a manchar y que el resto de los delitos cometidos después del bautismo es mucho mayor y más peligroso. Mónica siguió en esto las costumbres de África, entonces no existía el sacramento de la confesión, y considerando que el bautismo perdonaba todos los pecados, preferían postergarlo para los últimos momentos, ya en la ancianidad, porque se suponía que durante la vida se iba a pecar mucho y no sería tan fácil ser perdonados después del bautismo. San Agustín, obispo, lucharía contra esta costumbre para que bautizaran pronto a los niños y no esperaran hasta muy tarde. Este es el primer capítulo de la vida de Santa Mónica, escrita por el padre Ángel Peña.